está grabando, creo, ¿no? 3 conceptos que tienen que tener en claro para esta parte. Primero, ¿qué es el dinero bancario? Segundo, ¿qué es la oferta monetaria? Y tercero, ¿qué es la base monetaria? Dinero bancario, oferta monetaria y base monetaria. Y le vamos a agregar un par de conceptos más. El concepto del encaje y el concepto de reservas bancarias. Encaje y reservas bancarias. Va el primero, dinero bancario. El dinero bancario es el dinero que se crea por la intervención de las entidades financieras a partir de un proceso que es el proceso de expansión múltiple del crédito. A partir del proceso de expansión múltiple del crédito. Dinero bancario. ¿Quién lo crean? Las entidades financieras, que las vamos a ver hoy, los bancos. Fundamentalmente los bancos comerciales. Primer concepto, dinero bancario. Oferta monetaria. ¿Qué es la oferta monetaria? La oferta monetaria es el dinero que se encuentra en poder de los ciudadanos, dinero en efectivo en poder de los ciudadanos, más los depósitos a la vista, en las entidades financieras. Eso es la oferta monetaria. Dinero efectivo en manos del público, más los depósitos a la vista en las entidades financieras. Las cuentas corrientes, por ejemplo. Las cajas de ahorro. Base monetaria. Base monetaria. La base monetaria es la oferta monetaria, es decir, dinero en manos del público, más depósitos a la vista, más las reservas de las entidades financieras, en el Banco Central. En el Banco Central. Cuarta definición, encaje. Encaje. El encaje es la proporción que deben tener las entidades financieras para atender sus necesidades diarias. Es el efectivo que utilizan diariamente las entidades financieras y cuyo porcentaje está establecido por la autoridad monetaria, en este caso el Banco Central, por la autoridad monetaria. Y reservas, que es el último concepto que tienen que tener en cuenta, son los depósitos de dinero que registran las entidades financieras en el Banco Central. Depósitos que registran las entidades financieras en el Banco Central. Sabiendo estos 5 conceptos, tenemos que sacar todo lo que queda. Insisto, dinero bancario, oferta, base monetaria, encaje y reserva. Bien, vamos a hablar de la diferencia entre emisión y creación de dinero. ¿Quién emite dinero? ¿Quién es el encargado de emitir dinero? El Estado. El Estado. El Banco Central, el Estado. La emisión de dinero la hace única, exclusivamente, la autoridad monetaria establecida por ley en un Estado. La emisión de dinero la hace exclusivamente la autoridad monetaria establecida por ley en un Estado. En nuestro caso, es el Banco Central de la República Argentina. Hay una carta orgánica que instituye al Banco Central como la autoridad monetaria, capaz de emitir, ojo, emitir. Vamos a la diferencia con la creación de dinero. Creación de dinero es un proceso en el cual intervienen el Banco Central y las entidades financieras. El Banco Central, que emite dinero, y las entidades financieras que multiplican el dinero a través del proceso de expansión de créditos.
a través del proceso de expansión de crédito. Crean las entidades financieras conjuntamente con el Banco Central. Eso es lo que tienen que haber leído para hoy, para explicarlo y para entender. Bien, entonces, cuando hablamos de dinero, acá está diferencia entre emisión y creación y los conceptos de base y oferta monetaria. Ahora bien, entonces, en el proceso de creación de dinero, podemos decir que hay una creación primaria que está dada por la emisión de billetes y monedas por parte del Banco Central, emisión únicamente emite el Banco Central, y una creación secundaria que se da a partir de los depósitos que efectúan los particulares en los bancos y de los préstamos que los bancos hacen a los particulares o a las empresas o distintos agentes económicos. En el dinero, insisto, hay una parte primaria, que es la emisión de billetes y monedas por parte de la autoridad monetaria, y una parte secundaria, que es la expansión del dinero o expansión múltiple del crédito y da lugar a la creación del dinero. Bien. ¿Leyeron lo que les pedí de creación? Sí, profe. Bueno, ¿quién me lo puede explicar? Sin temor. Bueno, como dijo, hay una... Era imposible explicar eso. Hay una creación. Perdón, Alfredo. Pero Alfredo es No, una mente superior, entonces. no, nada que ver, pero no es tan difícil. En realidad hay una que es primaria y una que es secundaria, como dijo el profesor, que la primaria en principio está respaldada, por ejemplo, por otra cosa que podía ser el oro o las divisas que el banco obtiene, el Banco Central tiene, por ejemplo. Actualmente ya eso no se usa más y va en la confianza que tiene, creo que el Estado en el banco en sí, en el Banco Central. Y la secundaria se basa en que el dinero que existe circulante y lo que el banco... No, la emisión se basa en que los bancos... Creación. La creación, digo. Los bancos tienen, por ejemplo, depósitos de las personas y a partir de ese depósito que las personas no lo mueven, ellos aprovechan ese dinero para prestarlo, teniendo abajo un encaje que lo da el Banco Central que le dice, hay por ejemplo un 20% que no lo puedes prestar, ese lo tenés que tener como dinero líquido para el que retire. Y el resto lo presta. Entonces se lo presta a alguien, esa persona lo consume en algún otro lado y ese consumo vuelve a otro banco, a otra entidad. Entonces el Banco Central lo que ve es que siempre hay un equilibrio. Cuando en el momento que llega a haber un desequilibrio, ahí se pudre todo, porque es un desequilibrio grande, vamos a decir, como el caso de que todo el mundo vaya y saque toda la plata al momento de todos los bancos. ¿Qué es lo que pasó con el corralito financiero? Claro. Ahora, lo que hablaba es que a partir de ese factor que es el encaje, ese porcentaje da un número final que es cuánto se multiplica el dinero. Porque el dinero se va multiplicando tanta cantidad de veces que el banco lo puede prestar. Por ejemplo, si yo tengo 100 pesos y el Banco Central me dice que puedo prestar, debo dejar un encaje del 20%, 20 pesos no lo puedo prestar, pero 80 los presto. Esos 80 están creando 100 pesos de la persona que tiene más 80 que el banco presta. Ya se multiplicó una vez, o sea, 1,8, vamos a decir, se multiplicó. En cuenta no voy a complicar las cosas, pero en realidad el dinero se puede multiplicar tantas veces como las entidades pueden ir prestando. Bueno, me quedo ahí porque lo voy a complicar todo porque no sé explicar. No, pero excelente. No era tan difícil, Pedro. ¿Eh? No era tan difícil. Yo apoyo la teoría de que a mayor emisión, mayor... No, acá no hay emisión, sino que Acá el no hay dinero, emisión, vamos a acá hay suponer, creación. Por eso yo les pido... acá el dinero está frío, Claro, ¿no? sí. Sin emitir. Claro. A ver, esperen que Melina algo había dicho justo cuando empezó a hablar Alfredo. Melina, ¿querías aclarar algo vos? No. Bien. Por eso les insisto en lo siguiente. Distingan bien lo que es emisión de lo que es creación. Alfredo lo describió muy bien. Ahora vamos a aceitarlo un poquito, pero es muy buena tu descripción, Alfredo. Gracias. Fíjense, lo que dice Alfredo está en este maldito mouse.
Ahí está. Bien. Está en esta diapositiva. ¿La ven ahí? ¿Me siguen? Distinguimos los conceptos de emisión y creación. El Banco Central, que está acá arriba, miren. Ahora miren la pantalla, traten de no escribir, traten de razonar. Total, esto se graba. El Banco Central, que está acá arriba, emite 100 pesos, 100 euros, dice acá. 100 pesos. ¿Sí? 100 euros o 100 pesos. 100. ¿Por qué? Porque es la autoridad facultada para emitir, la única. Es el que pone en funcionamiento el sistema financiero. Esos 100 pesos van como depósito al banco de primera generación o banco 1. El banco 1 o banco de primera generación tiene dos obligaciones. La primera, guardar el encaje, que lo determina ¿quién? El Banco Central. En este caso el encaje es de un 20%. Entonces, ¿qué hace el banco 1? Guarda 20 pesos de esos 100 que recibe para atender necesidades diarias de caja, que es lo que les dije que era el encaje. El encaje lo fija la autoridad monetaria y sirve para atender las necesidades diarias de caja de la entidad financiera. 100 menos 20 que guarda, 80. Esos 80 van al circuito financiero y entran al banco 2, de depósito 2. ¿Qué hace el banco 2? Tiene la obligación que tuvo el banco 1, guardar el 20% del encaje, porque lo establece el Banco Central, en este caso 16 pesos, le quedan 64 y ¿qué hace? Los presta. Van al banco 3. El banco 3 recibe los 64 pesos. Esos 64 pesos, ¿qué tiene? La misma obligación. 20% de encaje y el resto lo presta. Entonces, se va prestando dinero. Ahora bien, ¿cómo se multiplica? De la siguiente manera. Yo emití 100. El Banco Central tiene un registro de 100, que es el que ingresa al banco número 1. El banco 2 recibe 80. ¿Qué va a registrar en el Banco Central como reserva, que es lo que le dije, el concepto de reserva, que es lo que denuncian las entidades financieras en el Banco Central? Va a registrar 80. Le va a decir al Banco Central, yo tengo 80. Entonces, estos 100 se le suman los 80. Son 180 pesos que ya tiene el Banco Central registrado. Si yo tengo en cuenta esta suma de 100 más 80, ya creé dinero, creé 80 pesos por la multiplicación del crédito. A estos 100 le sumo los 80. Ya tengo 180. El banco 3 recibió 64. ¿Dónde los voy a registrar? En los 100 más los 80 del Banco Central. ¿Se entiende? Entonces, Pero no registran la salida. ¿cómo? Si no, debería también registrar la salida, porque si recibe No, 100 no, y porque resta 80, no, registra el volumen que recibe. Quedan 10 minutos. Registra el volumen que recibe. ¿Qué es lo que? entonces como medio ilógico, porque sigue siendo la misma plata. No, porque O sea, no no. estás creando plata, es la misma que la estás prestando de vuelta. Eso es lo que va a prestar. O sea, Y lo sería que va a circuito recibir. económico. No, es lo que va a recibir. ¿Por qué decir que es ilógico? El Banco Central emite 100. Por orden, para garantizar el funcionamiento del sistema financiero, dice, de estos 100 que ingresan, piensen en miles de millones de pesos, tienen que guardarse 20 pesos para pagar un depósito a la vista, un cheque, que la gente retire dinero. Lo demás lo presta. Presta 80. Le dice al Banco Central, yo tengo 80. Es mi nuevo depósito que voy a prestar. Ahí tengo 180. El Banco 2 recibe 64. ¿Por qué? Ya prestó 16. Registra estos 64, que es lo que va a prestar. El Banco 3, sucesivamente así, lo que le resta a los 20, el 20%, y lo registra en el Banco Central. Así se multiplica el dinero. ¿Cómo recupera el banco lo que prestó? A través de la tasa de interés.